Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la configuración electrónica. Vamos a ver qué es la configuración electrónica. Es una manera en la que se distribuyen los electrones en un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Vamos a ver, para entender eso, qué son los orbitales. Los orbitales son zonas del espacio tridimensional que se llaman S, P, D y F por sus siglas en los nombres que tienen. S de sharp, que quiere decir definida, P de principal, D de diffuse, que es difusa, y F de fundamental. ¿Qué forma tienen estos orbitales? Bueno, tienen estas formas. Los orbitales S tienen formas esféricas. Los orbitales P tienen estas formas que son como si fueran dos gotas de agua, digamos, unidas por el vértice. Y los orbitales D ya tienen formas más complejas, que son como varios P juntos, digamos. Y los D, fíjense que son mucho más locos, tienen como un anillo que va por el centro, pero para ver mejor la forma vamos a ver un video. Fíjense, acá vamos a ver la forma de los orbitales. Imagínense que en el centro de estos tres ejes está el núcleo atómico y los orbitales se van a ir ubicando alrededor de ese núcleo. Este eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Fíjense que el primer orbital que aparece está acá arriba, se llama S. Bien, es una esfera. El siguiente nivel también es S y es otra esfera pero más grande. Y después empiezan los orbitales P, que son de estas formas que yo les decía. Fíjense que 2px está sobre el eje X, 2pi sobre el eje Y y 2pz sobre el eje Z. Después viene otro orbital de tipo S, este ya es nivel 3, o sea que es más grande todavía. Luego vienen 3p, que son como los p anteriores, pero más grandes, uno por cada eje también. Después viene otro S, que es nivel 4 ya, y acá empiezan los D, que son más, fíjense la forma que tienen, son como dos globos y un anillo en el centro. Estos D que tienen más formas extrañas. Bien, estos son la forma tridimensional que tienen los orbitales. El electrón puede moverse dentro de esos orbitales que son zonas tridimensionales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los números cuánticos. Vamos a ver, hay 4 números cuánticos que nos van a interesar: n, l, el ml y el ms. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. El n se llama número cuántico principal. Siempre tiene como valor números enteros y positivos y nos permite conocer el nivel energético del orbital, así como su tamaño. O sea, puede ser, como dijimos, natural y positivo. 1, 2, 3, 4, etc. Después tenemos el número cuántico secundario o azimutal, que es una L, su símbolo. Nos da información sobre la forma geométrica que tiene el orbital. Puede tomar valores
de 0 hasta n-1. ¿Qué quiere decir esto? Si n, que es el número cuántico principal, vale 4, los valores que toma L son 0, 1, 2 y 3. Fíjense acá abajo, dice que L, si vale 0, el subnivel tiene forma S. Si vale 1, el subnivel tiene forma P. Si vale 2, el subnivel tiene forma D. Y si vale 3, forma F. Orbital F, como los que habíamos visto antes. Después tenemos otro número cuántico que se llama número cuántico magnético. Son las diferentes orientaciones que puede adoptar el orbital. Recuerdan que yo les había dicho que tienen los orbitales orientación según los ejes X, Y y Z. Bueno, este número nos da esa orientación. Y depende del valor de L. Va desde menos L hasta más L. Por ejemplo, si el valor de L es 1, los valores de ML pueden ser menos 1, 0 y más 1. Por último, tenemos el número cuántico de spin. Este número cuántico nos indica el sentido de rotación del electrón, porque los electrones, además de moverse alrededor del núcleo, también giran sobre su eje. Si el giro es en contra de las agujas del reloj o hacia la izquierda, digamos, el número cuántico de spin vale más un medio. Si es a favor de las agujas del reloj, el giro vale menos un medio, como está acá en la figura. Bien, volvemos a la configuración electrónica. La configuración electrónica tiene esta forma que dice que tenemos acá un número grande, que es un número que nos indica el número cuántico principal, o sea, el nivel de energía. Después viene una letra que representa el número cuántico secundario, indica el subnivel de energía. Recuerden que puede ser S, P, D y F. En este caso, en el ejemplo es S. Y después tenemos un exponente, un superíndice, dice acá, que indica el número de electrones que tiene ese subnivel. De tal manera que la configuración electrónica va a tener distintos niveles y subniveles. Los niveles indicados por los números grandes, 1, 2 en este caso, y subniveles que están indicados por las letras S y P en este caso. Se indican, recuerden, con S, P, D y F. Veamos un ejemplo. El hidrógeno, que es el primer elemento, es un átomo muy sencillo, tiene un protón y un solo electrón. Su configuración electrónica es 1s1, así se lee. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en el nivel 1 hay un orbital que es de tipo S que contiene un electrón. Esa es la configuración electrónica más sencilla. Veamos otro. Acá tenemos el carbono, ya es una configuración electrónica un poco más larga, pero vamos a ver qué quiere decir esto. Fíjense, en el nivel 1, número grande, hay un orbital de tipo S con 2 electrones. Luego tenemos el nivel 2 con un orbital S con 2 electrones. Y en el mismo nivel, en el nivel 2, hay un orbital P con 2 electrones más. Esta es la configuración electrónica completa del carbono. Otra cosa, los exponentes sumados dan igual que el número atómico del carbono, o del número atómico del elemento, en este caso 6. Siempre los exponentes, digamos, que son la cantidad de electrones, coincide con el número atómico de ese elemento. Vamos a ver cómo armar la configuración electrónica con la regla de las diagonales.
Para eso necesitamos este diagrama que se utiliza recorriéndolo como indica la flecha en diagonales. Fíjense que están en distintos colores los tipos de orbital. Los S están en rojo, los P en verde, los D en celeste y los F en anaranjado. Bien, acá aparece arriba el exponente, son los electrones que permite cada uno de esos orbitales. Por ejemplo, el 1s permite como máximo 2 electrones. El 2s también permite 2 electrones. El 2p permite 6 electrones. El 3d, por ejemplo, permite 10 electrones. Esos son los electrones máximos. Pero nosotros tenemos que ir recorriendo desde el principio, desde el 1s, pasando por el 2s, luego pasando por 2p y así sucesivamente. Y vamos a ir rellenando la cantidad de electrones que necesitemos para ese elemento. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el flúor, cuyo número atómico es 9. Por lo tanto, este elemento tiene 9 protones en su núcleo y 9 electrones. Entonces vamos a ir recorriendo el diagrama de las diagonales y rellenando la cantidad de electrones que, recuerden, son los exponentes. Entonces vamos a ir 1s2, luego vamos al 2s2, ya tenemos 4, y pasamos al 2p. Pero no vamos a poner 2p6, sino 2p5, porque 2 más 2 más 5 me da 9, que es la cantidad de electrones que necesito para este elemento. Y de esa forma queda completada la configuración electrónica con este diagrama. Vamos a interpretarla. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación sería la siguiente. En el nivel 1 hay un orbital S con 2 electrones. En el nivel 2 hay un orbital S con 2 electrones también. Y también hay un orbital P, pero que tiene 5 electrones. Esto que está escrito es la interpretación de la configuración electrónica. Otra forma de obtener la configuración electrónica es mediante una tabla común impresa como esta, que es muy utilizada. ¿Cómo trabajamos con ella? Bien, supónganse que quiero la configuración electrónica del cloro. Bien, la configuración electrónica del cloro está escrita abajo, acá, en esta parte, pero fíjense que está abreviada. El número atómico del cloro es 17, por lo tanto tiene 17 protones y 17 electrones. Quiere decir que en su configuración electrónica la suma de los exponentes tiene que ser igual a 17. Pero en la tabla aparece esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es una forma de escribir las configuraciones electrónicas de manera más corta, porque si no, no entraría. Las configuraciones electrónicas largas no entrarían en la tabla. ¿Cómo completamos nosotros la configuración electrónica del cloro? Esto que está entre corchetes es el neón, o sea, otro elemento. Buscamos en la tabla y el neón es el elemento número 10, que tiene su propia configuración. Lo que tenemos que hacer es copiar esa configuración que aparece en el neón, igual, tal cual aparece en la tabla. Fíjense que empieza con He, que es helio, después 2s2, 2p6. Y a continuación copiamos la parte que viene después de los corchetes, 3s2, 3p5. Pero ahí no termina. Hay que terminarla reemplazando el último corchete, que es helio, reemplazarlo por su configuración electrónica, que es 1s2. Entonces, si reemplazamos la configuración electrónica del helio y copiamos todo lo que sigue,
Ahí tenemos la configuración electrónica completa de el cloro en este caso. ¿Cómo se interpreta la configuración electrónica del cloro? Bien, la interpretamos de la siguiente forma. En el nivel 1 tenemos un orbital s con 2 electrones, luego tenemos el nivel 2 con un orbital s con 2 electrones y orbitales p con 6 electrones. Y en el nivel 3 tenemos un orbital s con 2 electrones y orbitales p con 5 electrones. Y de esa forma se interpreta la configuración electrónica completa del cloro. Otra herramienta que tienen ustedes para ver la configuración electrónica completa es la tabla que yo les dejé en el aula, la tabla interactiva. Esta tabla tiene diferentes pestañas acá arriba, fíjense la de Wikipedia, propiedades. Bueno, en la de orbitales, ustedes seleccionan esa pestaña y fíjense que si recorren los elementos, en este caso vamos a seleccionar el magnesio, la configuración electrónica completa aparece acá. Acá arriba, a la derecha, tienen la configuración electrónica completa. Y otra cosa interesante que tiene es estos cuadritos con flechitas que se llama, se va completando según la regla de Hood. En estos cuadritos, cada cuadrito representa a un orbital y cada flecha representa a un electrón. Fíjense que hay una flecha hacia arriba y una hacia abajo. Primero se completan las que son hacia arriba y las que son hacia abajo. Y esas flechitas indican el número de spin del electrón. Si recuerdan un poquito antes, vamos a ver que el número de spin indica el giro del electrón con una flecha hacia arriba cuando es más un medio y con una flecha hacia abajo cuando es menos un medio. Eso es lo que está indicado en estas flechitas y fíjense que, bueno, yo elegí el magnesio, se va llenando primero el orbital 1s, luego el 2s, ahí cuando paso el mouse sobre el orbital, acá aparece un esquema de cómo es ese orbital. Los S, acuérdense, son esferas. Después pasamos al 2p y fíjense que tiene dos flechitas cada cuadrito, quiere decir cada flechita es un electrón, y llegamos al 3s que tiene dos electrones, y coincide con el final de su configuración electrónica, 3s2. Si elegimos otro elemento, por ejemplo el aluminio, fíjense, acá está su configuración electrónica completa y en el esquema de la regla de Hood tenemos completados los niveles con flechitas hasta el 3p, porque dice 3p1 la terminación de la configuración electrónica, entonces quiere decir que hay un electrón en el nivel 3, en el orbital p hay un electrón, entonces se completa hasta ahí. Obviamente que si yo voy subiendo de elemento, por ejemplo si elegimos plata, que es un elemento mucho más complicado, tiene muchos más electrones, fíjense que llega hasta los orbitales d, y cada flechita, como les decía, indica un electrón, y si va hacia arriba indica su número de spin, y si va hacia abajo si va hacia arriba indica que tiene más un medio número de spin, y si va hacia abajo menos un medio número de spin. Les voy a mostrar cómo representar a los átomos según la regla de Hund. Esta regla dice que
al llenar los orbitales de igual energía, los 3 orbitales p, los 5d y los 7f, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus spines paralelos, es decir, que no se crucen. Y también dice que los electrones que van llenando varios orbitales pertenecientes a un mismo subnivel deben distribuirse de manera que el primero de cada orbital tenga un electrón. Vamos a ver con ejemplos eso. Teníamos la configuración electrónica del flúor, bien que es 1s2, 2s2 y 2p5. Vamos a representar los orbitales con estos rectángulos. Fíjense, el 1s lo representamos con un rectángulo, el 2s con otro, y el 3p vamos a poner 3 partes, o sea, un rectángulo dividido en 3, porque en el 2p entran 6 electrones como máximo. En el S solo entran 2 electrones. Y vamos a ir poniendo los electrones como flechas. Primero vamos a poner flechas hacia arriba, o sea, el spin positivo, y después spin negativo. Luego pasamos al 2s, ponemos spin positivo y después el negativo. Y cuando vamos al P, tenemos que ir poniendo los electrones, en este caso tenemos 5 electrones. Entonces vamos a poner los 3 positivos y luego 2 negativos. Y ahí completamos el diagrama de los electrones según la regla de Hund. Otro ejemplo, vamos con el cloro, que es la otra configuración electrónica que estuvimos trabajando. Acá tenemos más niveles y subniveles. Tenemos el 1s, el 2s, 2p y después tenemos 3s y 3p. Bien, vamos llenando. Los primeros nivel 1 y nivel 2 están completos, entonces hacemos una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo que representan un electrón cada uno. El 3s también está completo, tiene 2 electrones, solo pueden entrar 2. Y el 3p tiene 5 otra vez, o sea que va a ser lo mismo que hicimos en el caso anterior. Primero ponemos 3 electrones hacia arriba y después 2 electrones hacia abajo. Y así se completa el esquema para el cloro. Si bien en este video vimos varias formas de completar la configuración electrónica, es importante que sepan armar la configuración electrónica utilizando únicamente una tabla periódica impresa como esta que tienen acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en algún examen de química o tengan que completar una configuración electrónica o decir cómo es, no van a tener a mano la página que les mostré hoy para tener la configuración electrónica, sino que la van a tener que armar. Y ese armado se da con los métodos que les nombré, el método de las diagonales o ir completándola con los elementos que figuran entre corchetes en las configuraciones electrónicas incompletas que tienen las tablas como la del cloro que vimos hoy. Les mando un saludo y espero que estén muy bien y pronto nos volvamos a reencontrar. Chau, chau, un abrazo.